Damas y caballeros, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer llegar a sus hogares, gracias siempre por esa espera que nos han dado. Mi nombre es Néstor González, soy abogado, su abogado, abogado de la firma Torre Fuerte. Es un placer llegar a ustedes una vez más, un martes más. De antemano, mil disculpas por las dos sesiones anteriores, pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino gracias a Dios estuvimos en un exitosísimo curso que fuimos invitados por la empresa Vera Lu Learning y bueno, pues no podíamos hacer las transmisiones simultáneamente con el curso, entonces ahora estamos otra vez acá para poder charlar con ustedes, poder llegar a todos sus hogares a modo de poder hacer una charla pequeña de lo que es el derecho, esta maravillosa ciencia del derecho que nos acompaña. Abrazos a todos, gentiles amigos, bienvenidos a la transmisión. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Esperemos que se vayan uniendo poco a poco las personas. Bueno, pues hemos tenido una semana muy bonita. Estamos, gracias a Dios, con muy buenas cosas, buenos proyectos en el buffet. Siempre trabajando en beneficio de nuestros clientes, que es la idea. Poder aportar lo que nosotros conocemos para que ellos puedan solucionar sus problemas y lo hagan de una forma buena, de una forma estable, con un buen nivel de asesoramiento, que es lo más importante. Un abrazo a todos mis colegas que están conmigo, ya se van a ir uniendo poco a poco. Ya son las 9 de la noche, por cierto, en todo el territorio nacional. Hoy La Paz, igual que en estos días, ha amanecido fría. Y bueno, pues estamos con el clásico clima cambiante de la ciudad de La Paz. Ahí vamos viendo a la gente que se va uniendo poco a poco. Buenas noches, amigos, colegas, grandes amigos que siempre, incluso en la calle, en los juzgados, a veces nos reconocemos, charlamos un poquito, siempre es lindo poder compartir con ellos. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestras charlas, nuestras transmisiones. Este año se viene con todo, este año estamos con buenas mejoras también. Hemos vuelto a ser invitados por Radio Melodía para poder hacer las cápsulas también a partir de el próximo lunes. Estaremos junto a Gonzalo Mejía en la dirección del programa Onda Latina por Radio Melodía. Así que también los vamos a esperar. Todos los lunes estamos en transmisión con Melodía. Tenemos un pequeño espacio que se llama Todo Legal. Y estamos llegando también a todas las personas a través de Radio Melodía como invitados, abogados invitados para esta maravillosa y prestigiosa radioemisora. Contarles que estas cápsulas van a tener también modificaciones. Vamos a seguir manteniendo la esencia de poder conversar con la gente, de poder transmitirles, charlar, liberar dudas, etcétera, etcétera. Pero también ya con invitados especiales. Estamos haciendo ya las negociaciones para poder hablar con colegas, con abogados que quieren formar parte también alguna vez, ¿no es cierto? Unas pequeñas charlas, transmisiones que vamos a tener seguramente para ustedes. Les cuento, peleándome con un tema, a ver, a modo de que se vayan uniendo. Me he comprado este juguetito, que son unos micrófonos inalámbricos, cabalmente para las entrevistas que vamos a tener, pero no funciona, les cuento. Entonces mañana voy a ver qué puedo hacer con esto para que me lo puedan cambiar. Tal vez está falladito, como todo lo que me toca fallado. Pero bueno, así que ya tenemos también un poquito más de tecnología. Vamos a implementar tal vez un poco más de iluminación o tener una escenografía. La idea es poder hacer también un poco de comunicación social, que es lo que también este humilde servidor, su servidor de ustedes, también se ha dedicado muchos años antes de la abogacía. Bien, abrazos a todos, amigos. A ver, vamos a ir saludando a Waldito Zuc, dice, muy buenas noches, mi querido amigo. Qué bueno que le gustan las charlas. También a Rubén Cruz. Buenas noches, gracias por compartir No, pues gracias a ustedes más bien por seguirnos. Saludamos a toda la gente que ya está uniéndose a nosotros y eso es bueno. Ven, a ver, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a compartir un poquito de lo que también hemos hablado en el curso. Es muy interesante el tema del derecho civil, pese a que un servidor se encarga de la materia penal en el buffet, pero también vemos casos civiles, específicamente temas monitorios, ejecutivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que podemos darles un asesoramiento correcto a todas las personas que nos visitan. Hoy vamos a ver algo que me han pedido que lo replique, y es el tema de las obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Es muy importante tener claro que nuestro Código Civil, la ley, nos da la posibilidad de poder ver las alternativas en las que las obligaciones se extinguen. Por ejemplo, amigos, a quienes son deudores, como todos nosotros, porque todos debemos dinero, ¿no es cierto? Todos estamos con créditos, todos tenemos obligaciones. Es muy importante saber las formas de extinción, y eso vamos a tratar esta noche, ¿de acuerdo? Un abrazo para Casey debe ser Roque, muy buenas noches. A Nicole también, Nicole Choque, buenas noches. Desde Cochabamba, desde la hermosa Yachta. También un abrazo para
un colega, Erwin Herrera, abogado. Muy buenas noches, mi querido Erwin. Es un privilegio poder estar con ustedes. Bien, les decía, vamos a empezar ya nomás, creo que ya tenemos el quórum suficiente para poder arrancar. El modo de extinción de las obligaciones, bien facilito lo vamos a hacer. Ya está sobre todo para quienes están estudiando derecho, los estudiosos del derecho, estos futuros colegas que por cierto quieren capacitarse. Vamos a hablar acerca de la extinción de las obligaciones, ¿de acuerdo? Y es bien sencillo poder irnos o remontarnos al Código Civil en el artículo 351. A ver, quienes están con el código cerca pueden aprovechar de darle una ojeadita, es siempre interesante, ¿no es cierto? El artículo 351 nos ofrece las clases de extinción de las obligaciones. Porque una obligación, mis queridos amigos, no es eterna. Las obligaciones tienen una vida, tienen un principio y un final. No puede haber una obligación que dure toda la vida. Eso nunca va a haber, ¿de acuerdo? Entonces, no es que toda la vida vamos a ser deudores, sino que siempre hay un principio y un final. Eso tenemos que entender desde ahora, que las obligaciones tienen una vida y esa vida termina, ¿de acuerdo? Al igual que todos los seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, las obligaciones tienen un punto de partida y tienen un final. Y el artículo 351 del Código Civil nos establece claramente cuáles son las formas de extinguir las obligaciones. Vamos a empezar por la primera, ¿de acuerdo? La más clásica y la que es por excelencia el fin de la obligación. ¿Cuál es? El pago, ¿no es cierto? Su cumplimiento. Cuando estamos frente a una obligación, entonces suscribimos un contrato, ¿no es cierto? Este contrato puede ser una obligación de dar, una obligación de hacer y una obligación de no hacer, de abstenerse. Esos son los tipos de obligaciones que hay. Mantengamos eso siempre bien presente, ¿de acuerdo? Obligación de dar, obligación de hacer y obligación de no hacer, de abstenerse. Entonces suscribimos un contrato y estipulamos en el contrato que hay un inicio de una obligación en el cual se va a establecer un acreedor y un deudor, ya no siempre por temas monetarios ni de plata. Puede ser el tema de hacer, por ejemplo, una construcción o alguna especie de obligación en la que tú tienes que realizar una tarea. Ya, entonces te conviertes en deudor, porque el acreedor es aquel que te está contratando, es aquel que está requiriendo un servicio tuyo para satisfacer una necesidad o en este caso un interés. ¿Ya? Entonces hablemos del cumplimiento. El cumplimiento es cuando se perfecciona el fin de la obligación, porque has pagado o has realizado o te has abstenido de hacer algo. Entonces, esa es la primera, no hay dónde perderse. El cumplimiento es la primera forma de extinción de una obligación. Pero también está la número 2 dentro de este artículo del 351, y es la novación. A veces nos confundimos, ¿no es cierto? Escuchamos hablar de novación. ¿Qué será la novación? Novar viene de novo, de nuevo. ¿Ya? Eso significa que estamos hablando de que va a haber una obligación primaria. Esta obligación que se ha establecido, que tenemos un documento, un contrato para realizar un determinado acto o bien para hacer la cancelación de alguna deuda, etcétera, etcétera. Novar significa que vamos a sustituir esta obligación primaria, la vamos a sustituir, a cambiar por una nueva obligación. Esa nueva obligación se va a encargar de satisfacerle al acreedor ese interés que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de que existe un acreedor y un deudor. Ellos no cambian. Lo que cambia es la obligación. Una anterior que no se puede cumplir, se va a extinguir esta obligación por otra nueva. ¿Me entienden? A ver, vamos a tratar de poner un ejemplo. Es como si tuviéramos una deuda, ¿no es cierto? Es una obligación de dar, una deuda económica. No podemos pagar, definitivamente no podemos pagar esta deuda porque, bueno, estamos en una situación económica un poco complicada. Ustedes saben que los tiempos son así, pero resulta de que a nuestro acreedor le podemos decir: mira, como no puedo pagarte esta obligación, esta deuda, entonces te propongo que cambiemos la obligación, extingamos esta parte económica y en lugar de pagarte con moneda o con dinero, te voy a pagar con trabajo, ¿no es cierto? Te voy a novar, vamos a cambiar, vamos a sustituir. Esa es la novación. Acuérdense, una obligación primaria es sustituida por una obligación secundaria que va a satisfacer de alguna forma al acreedor. Seguiremos dando vueltas. A ver, hay la remisión o condonación. Muchos conocen la palabra condonar, pero no conocen remisión, ¿no es cierto? Si hablamos de remisión de una deuda,
o de una obligación, es porque estamos, entre comillas, vamos a ponerlo en facilito, perdonando. Entonces no es más que perdonar totalmente o parcialmente una obligación o una deuda. Entonces, la remisión o la condonación establece la facultad que tiene el acreedor para disculpar o para condonar totalmente o parcialmente una obligación. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando hay temas de bancos, ¿no es cierto? Hay obligaciones donde resulta de que esta persona ya no ha podido pagar su crédito, entonces se ha retrasado mucho, ya tiene muchos meses de vengados, incluso llegan hasta un proceso judicial, en este caso un proceso ejecutivo, civil, en la vía civil, ¿no es cierto? El banco como acreedor se encarga de ejercer su derecho subjetivo, es decir, que va a pedir lo que le corresponde en derecho, va a pedir que esa persona le pague, pero resulta de que a veces es complicado, están ya por llegar al remate, la fase de ejecución, y resulta que llegan a un acuerdo. El deudor va al banco y dice, mire, yo puedo pagar, ahora he conseguido, digamos que la deuda son 70,000 bolivianos, ¿ya? Con todo intereses se ha sumado a 105,000 o 100,000, un ejemplo, no estoy hablando ahorita así de memoria. Y resulta de que el banco le dice, muy bien, si usted ahorita paga 70,000 bolivianos, nosotros podemos extinguir el proceso, porque lo que le interesa al banco es recuperar. Entonces, ¿qué está haciendo el banco? Está extinguiendo la obligación a través del número 3 del artículo 351. Está condonando, está disculpando. ¿De acuerdo? Puede disculpar parcialmente, es lo que está haciendo ahorita. Es decir, el banco está perdonando cierta parte de los intereses. ¿Para qué? Para extinguir la obligación. Entonces, la remisión o condonación viene a ser la disculpa total o parcialmente de una obligación. Veremos qué pasa con la compensación. A ver, ¿qué pasa con la compensación? Es otro medio de extinguir una obligación. Y la compensación, ¿qué es lo que se entiende por esto? Es compensar, es equilibrar. Es decir, cuando una persona reúne dentro de sí, ¿no es cierto?, o en un vínculo, la facultad de acreedor y al mismo tiempo de deudor. Por ejemplo, yo te debo, pero tú también me debes. Entonces podemos compensar. Para extinguir la obligación, yo voy a darme por pagado por lo que tú me debes. Entonces yo soy tu acreedor, pero también al mismo tiempo soy tu deudor. Entonces estamos compensando. Eso se da, por ejemplo, a ver, vamos a suponer de que una persona es deudora de una obligación, por ejemplo, de hacer. Vamos a poner un ejemplo. Tenía que costurar, digamos, una señora que es costurera, tenía que costurar 50 edredones, no lo sé, me estoy imaginando que puede ser así. Y resulta de que es deudora de una persona y la acreedora le está pidiendo que cumpla. Pero resulta de que se han arruinado las máquinas o, bueno, no tiene mucho tiempo para poder hacer. Sin embargo, esta señora, la costurera, le ha prestado dinero a la que le ha encargado estos edredones. Y le dice, mira, tú me debes dinero por lo que yo te he prestado. Y yo te debo estos edredones que no voy a poderlos cumplir. Entonces podemos usar la compensación. Yo me doy por pagada por lo que tú me debes y yo ya no te entrego los edredones, entonces ahí quedamos tas con tas, como dijera alguien comúnmente. Entonces esa es la compensación. El mismo acreedor se vuelve deudor de su acreedor, ¿me entienden? Entonces es la forma de compensar, ¿ya? Vamos a la siguiente y es la confusión. Cuidado con esto porque así como lo dice su nombre puedes confundirte fácilmente. Pero para no confundirte, vamos a hacerlo de una forma facilita. Vamos a explicar qué es la confusión. Es muy parecida a la compensación. La diferencia es que en la compensación tú eres acreedor y al mismo tiempo eres deudor de tu acreedor. Aquí, en la confusión, una sola persona reúne las dos características. O sea, es deudor y acreedor de sí mismo. ¿Ya? La diferencia con la compensación es que es deudor y acreedor entre dos. Aquí es de sí mismo. Y eso no puede existir. No existe forma en la que tú mismo te debas dinero. ¿No es cierto? A ver, un ejemplo de esto. En materia de sucesiones se da mucho este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le he prestado dinero a mi papá, un ejemplo, ¿ya? Le he prestado dinero, porque se dan casos en los que se prestan dinero entre padres e hijos. Le he prestado dinero a mi papá. Soy el único hijo. Y resulta de que esa deuda la hemos hecho en un documento reconocido en firmas y resulta de que mi papá me está dando en garantía su auto.
para que sea garantía de prendaria, si se quiere, de esta deuda. Pero mi papá fallece. Y al momento de fallecer yo me declaro heredero, como se dice comúnmente, pero lo correcto es acepto la herencia de una forma pura y simple. Entonces, al aceptar esa herencia, estoy aceptando que ese automóvil pasa a mi nombre, porque soy el heredero forzoso. Entonces, se supone que eso era la garantía de una deuda. No puedo yo autocobrarme, ¿no es cierto? Entonces ahí se extingue, porque al mismo tiempo estoy siendo deudor y acreedor de mí mismo. Entonces, esa es la confusión. Se confunde, se desordena, ¿ya? Porque eso viene del aforismo romano Confucio. Viene el desorden. Entonces, al entrar en desorden esta persona, al ser deudor y acreedor, él mismo de sí mismo, se extingue la obligación. ¿De acuerdo? Esa es la confusión. Ahora, después viene la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación por causas que no son imputables al deudor. ¿Qué es la imposibilidad? No puedo cumplir con la deuda por una razón que no es mi culpa. A eso se refiere, ¿de acuerdo? ¿Por qué será sobrevenida? Porque hemos firmado un contrato y después de firmar el contrato, tiempo después, ha ocurrido algo que puede ser de fuerza mayor o un caso fortuito que me impide poder cumplir con la obligación. El clásico ejemplo, el COVID-19. Esta pandemia que ha golpeado a toda la humanidad hace unos años atrás, un par de años atrás, y que hasta ahorita seguimos con esta colita, ¿no es cierto?, que está todavía vigente. Por eso es que seguimos usando barbijos. Pero bueno, la idea es que si tú tenías en este caso una obligación que has firmado el 2019, por ejemplo, y esa obligación concluye el 2021, pero resulta de que por la pandemia, pese a que no es una excusa, pero por la pandemia, no puedes pagar, porque es un tema de fuerza mayor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, un caso fortuito, fuerza mayor, puede ser una situación que es sobrevenida después de haber firmado el contrato por una causa, es imposible pagar por una causa que no es culpa del deudor. En este caso también puede extinguirse una obligación total o parcialmente a favor del deudor por algo que es sobrevenido. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahorita mismo, mi querido Germán Daza, te voy a contestar porque ya estamos llegando a eso y es cabalmente el punto que viene, que es la prescripción. La prescripción, cabalmente, es la pérdida del derecho que tiene el actor a través del paso del tiempo por una negligencia o una dejadez de no cobrar la deuda, de no pedir la obligación cumplida. En ese entendido, para responder a nuestro querido Germán Daza, la deuda prescribe en 5 años, mi querido Germán. ¿Pero qué significa esto? Hay que tener cuidado. No es que yo me presto dinero de Germán Daza, le digo, Germán, necesito $15,000, ¿me puedes prestar? Y Germán me dice, sí, claro, yo te presto los $15,000. Hacemos un documento, todo muy bien. Y resulta que en lugar de una garantía, ¿qué le ofrezco yo a él? Le ofrezco todos mis bienes sabidos y por haber. ¡Qué peligroso! ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y resulta de que Germán se ha ido de viaje a, no sé, pues los Estados Unidos y yo me gasté la plata, invertí, etcétera, etcétera, y me he prestado dinero el 2020, el 2021, 22, 23, 24, el 2025 prescribe mi deuda. El 31 de diciembre del 2025 prescribe mi deuda. Es decir, que el 1 de enero del 2026 puede venir Germán y decirme, me tienes que pagar, y yo le voy a decir, en la vía judicial no, porque ha prescrito la deuda. Obviamente moralmente sí tendría pues que resarcir el daño, y sí tendría que pagarle a Germán, pero ya no puedes ejercer tu derecho de cobrar en la vía judicial, porque puede claramente el deudor demandado puede interponer una excepción de prescripción de la deuda, porque han pasado 5 años que por negligencia, por dejadez de mi querido Germán, no ha cobrado como tenía que cobrar, entonces ha prescrito su deuda. Ahora, ¿cómo se puede interrumpir la prescripción?
La prescripción se puede interrumpir con cualquier intimación al pago, por ejemplo, una carta notariada, en la cual faltando, no sé, pues 2 años, 1 año o un mes a que prescriba la deuda, tú le haces llegar una carta notariada a tu deudor y le dices: le recuerdo, señor González, que usted ha suscrito un documento de préstamo de dinero con mi persona, la misma que es de fecha tantos, y que obviamente está cerca. Bueno, ni siquiera le vas a mencionar eso, simplemente le dices: págueme por favor, porque ya ha transcurrido superabundantemente el tiempo para que usted pague su obligación, y por lo tanto le estoy haciendo llegar esta carta amigablemente para hacerle recuerdo de esta obligación, y espero su respuesta cuanto antes. A partir de ese momento se ha cortado la prescripción, empieza desde cero, entonces ya no hay prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y después hay otras causas establecidas por la ley o determinadas por la ley. Una de estas causas es la transacción, por ejemplo. ¿Qué es la transacción? No confundir, la transacción no es igual a un contrato. El contrato, mis queridos amigos, es un acuerdo entre partes, entre 2 o más partes, que van a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Pero la transacción, ¿qué es? La transacción es una concesión recíproca. Es como que cuando tú cedes, tanto como deudor como acreedor, ambos están cediendo, se están concediendo recíprocamente derechos y obligaciones para llegar a un acuerdo, como lo dice su nombre, acuerdo transaccional, y así se puede extinguir cualquier litigio, cualquier problema, cualquier proceso. Entonces, es para eso. Por eso es el acuerdo transaccional. Se puede presentar ante la autoridad jurisdiccional cuando ya estamos en juicio a modo o a efectos de extinguir el proceso. ¿Por qué? Porque las partes han llegado a una conciliación, a un acuerdo, concesiones recíprocas, y ahí termina la obligación. ¿De acuerdo? Ese es el artículo 351. Esa es una de las bases de un tema muy bonito que se llama la extinción de las obligaciones. Espero que les haya servido. ¿De acuerdo, mis amigos? Así facilito para que ustedes lo puedan compartir el video, para que otras personas también se enteren de esto que es muy importante conocer. Vamos a ir respondiendo a algunos amigos. A ver, Maribel, HS, Maribel, gracias por su buena explicación. En modo facilito, me alegra mucho, Maribel. A ver, Claudia. Bendiciones, muchas gracias. A ver, Kurt dice, en una deuda que prescribe por el tiempo de 5 años y no cobra el acreedor en ese tiempo, pero registra en la central de riesgo, prescribe la deuda judicialmente y la inscripción en la central de riesgos. Es que la central de riesgos, me imagino que estás hablando de un banco. El banco, no nos olvidemos que tiene un tratamiento diferente porque está normado por la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y tienen otro tipo de tratamiento, incluso en temas de interés. Tienen otro tratamiento. Entonces, evidentemente puede prescribir la deuda en 5 años, pero difícilmente un banco se va a olvidar de cobrarte en 5 años. Va a tener dejadez, eso no va a pasar. Entonces, en la central de riesgos, cualquier persona no puede entrar así nomás. Tiene que haber un vínculo para que esta persona o esta entidad o institución pueda cobrarte y hacerte castigar, entre comillas, en una central de riesgos. ¿De acuerdo, mi querido amigo? ¿Qué pasa con la central de riesgos si se gana una demanda de prescripción? Si se ganara y fuera el caso en este sentido, vas a solicitar que en sentencia se elimine cualquier gravamen, cualquier castigo, ¿no es cierto? Porque si tú has ganado y el juez en sentencia definitiva ha declarado probada tu excepción de prescripción, solicitarás que se levante cualquier gravamen o cualquier tipo de peso que pueda tener el deudor en sus hombros. ¿Estamos de acuerdo, Kurt? Muy bien. Ronald Alanoca, ¿cómo está mi querido Ronald? Gusto saludarlo. Ronald es un gran amigo y, por cierto, cliente también del buffet. La carta notariada debe estar con testigo, o mejor, si está el notario o su secretaria. Sí, normalmente la carta notariada, cuando es una carta simple, cuando el monto no es muy elevado, puede ir directamente la persona a notificar a su deudor. Pero a veces a los notarios están ahora, sobre todo teniendo un par de cruces de palabras amigables con algunos notarios, que directamente ellos quieren ir a notificar. De repente es por el monto, no sé, no, porque evidentemente van a ganar más dinero. Pero bueno, si va el notario, mejor, porque va a representar en la carta notariada, ¿no es cierto? Pero si no, es una carta notariada simple en la que tú vas a ir y le vas a notificar a tu deudor, mi querido Ronald Alanoca. Germán, muchas gracias por su orientación. Muchísimas gracias, Germán. Rubén Fernando, buenas noches. Las deudas en bancos del Estado son eternas, dice. También prescriben, ya pasó 7 años en el caso de ser garante. Saludos, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que
Como les decía, el tema de la ASFI es diferente. Hay que revisar, ¿no? La normativa de la ASFI, que es gigantesca y cada vez cambia, cada semana creo que se dan el lujo de modificarla. En ese entendido, hay diferentes tratamientos. Pero ojo, si es que te demandan en la vía civil, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, y realmente ha existido la prescripción y este deudor, este acreedor, ya sea el banco, quien sea, no te ha cobrado por dejadez, negligencia, por impericia, no lo sé, por cualquier tema que se haya olvidado, entonces puedes solicitar la prescripción siempre y cuando ellos no comprueben que ha sido intimado al pago o que han cortado la prescripción con algún acto legal. ¿De acuerdo? Estimado, dice Deimos, compraron una casa, se debía a los servicios de luz, como el anterior dueño cobró y desapareció. ¿Puedo exigir la prescripción de dicha deuda? Ya van como 7 años. Sí, por supuesto. Bueno, obviamente a la gente de la luz, ¿no es cierto? A las empresas que cobran la luz y el agua, es muy difícil sugerirles ese tema, pero sin embargo ellos lo que hacen es cortarte el servicio, ¿no? Ahora, ojo con eso, no se podría cortar el servicio. No nos olvidemos que el derecho a los servicios básicos, sobre todo al agua, es un derecho constitucional. No pueden cortarte el agua. No o sea, pueden, pero no deben. No deberían, porque es un derecho constitucional. Ahora, no nos olvidemos que estas personas ejercen su modo de cobrar, llevándose el medidor, cortándote la energía, etcétera, etcétera. Y obviamente tú tendrías que estar más de 5 años sin luz para poder exigir esa prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Kurt, bien, gracias, dice desde Santa Cruz, un fuerte abrazo para Kurt. Johnny, Willy Ticona, un fuerte abrazo. Dentro del proceso ejecutivo existió vicios procesales, no se ha cumplido con el debido proceso. En este caso se puede apelar a la resolución de remate. Lo que pasa es que tendrías que haber apelado, bueno, no apelado en este caso, pero sí tendrías que haber interpuesto un incidente. El incidente tal vez antes de llevarse adelante la audiencia de tratamiento de excepciones. Si es que ha habido algún tema complicadito porque no ha habido una notificación correcta o algo se ha salido del contexto procesal, podrías defenderte a través de un incidente. No se ve muy seguido, pero sí puedes incluso interponerlo oralmente en la audiencia. Me ha pasado en una audiencia de tratamiento de excepciones, que es la única audiencia que se da en materia del proceso ejecutivo. Y hemos interpuesto el incidente y ha sido probado el incidente, entonces a veces puede que eso te pueda servir. Pero ya estando en el tema del remate, significa que la sentencia se ha ejecutoriado y que esa sentencia tú tenías todo el tiempo del mundo para poderte quejar acerca de que algo que te esté lesionando. Y ahora que estás en este tiempo en el que te están ya ejecutando, es un poco más difícil. No sé si la autoridad jurisdiccional te va a poder aceptar ese incidente, mi querido amigo. Gracias por la explicación. No recibe pasantes. Mi querida Marta, te cuento que estamos ya con un convenio con una universidad y estamos ahorita trabajando con pasantías, pero esas pasantías tienen un tiempo de duración, duran solamente 90 días y después de los 90 días pues vamos a estar solicitando también pasantías porque es muy lindo trabajar con jóvenes estudiantes porque de alguna forma vienen a nosotros para aprender, para ejercer un poquito en la cancha, estar en el correteo, como lo llamamos nosotros los juristas, ¿de acuerdo? Deimos, muchas gracias, dice, saludos para Mauro Patiño Orellana, un fuerte abrazo, mi querido doctor. Waldito, a ver, Waldito, me dice una persona, me demandó por una deuda y el juez dio por reconocida la deuda. Muy bien, pasaron 3 años y los demandantes lo dejaron el proceso. Al cumplir 5 años, ¿puedo solicitar al juez la prescripción? Sí, claro que sí, de la deuda. No pasa a solicitarle al juez, déjalo ahí, porque ya no han cobrado, que siga pasando el tiempo, Waldo. Lo que pasa es que se ha dado por reconocida la deuda, me imagino que ellos te han demandado para que tú vayas a hacer un reconocimiento de tu firma. Tú no te has presentado a la audiencia de reconocimiento de firma y en ese entendido, ese documento se ha dado por reconocido judicialmente. Es decir, que el juez ha dado por reconocida tu firma. El siguiente paso es seguir un proceso ejecutivo. Tus acreedores deberían haberte iniciado o formalizado el proceso ejecutivo, porque el reconocimiento de firmas se hace en la vía preliminar. Es una diligencia preliminar que está antes de una demanda ejecutiva. Eso se sobreentiende que la demanda ejecutiva es el futuro proceso a llevarse. Si no lo han ejercido y han pasado más de 5 años, tú directamente no hagas absolutamente nada. En el momento en el que ellos quieran formalizar la demanda y han pasado más de 5 años y no han hecho absolutamente nada, tú tienes que interponer la excepción de prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Bien, queridos amigos, creo que esas son todas las preguntas, más o menos lo que hemos podido responder. A ver si hay alguien más que nos ha preguntado y tal vez no hemos hecho
No hemos respondido, mil perdones como siempre, disculpen, a veces no me da el tiempo de responder a todos. Sí, eso es todo. Waldito, espero que te haya servido. Waldo. Bien amigos, eso es lo que hemos llevado ahora a sus hogares para que ustedes puedan entender de lo que se trata, la extinción de las obligaciones. Vamos a ir hablando en lo que va de este año, hay muchos temas, vamos a volver a tratar otros también. Nos han pedido mucho asistencia familiar, divorcios, el tema de la división de los bienes gananciales en la fase de ejecución de un divorcio. Vamos a intentar que nuestra doctora Vania Torres nos pueda acompañar también para poder conversar con ustedes, porque ella es la que maneja muy bien el tema penal y el tema de, sobre todo, de familia. ¿No es cierto? Quien les habla no se mete mucho con esos temas, pero bueno, de alguna forma podemos también hacerlo para ustedes, ¿de acuerdo? Sí, me demandaron, pero no me presenté, dice Waldito. Correcto. Lo que pasa es que la diligencia preliminar es cuando tú firmas un simple papelito de deuda, entonces, y ese papel no tiene un reconocimiento de firmas, lo que se llama así normalmente, porque lo correcto es certificación de firmas y rúbricas. Si te demandan, tienen que demandarte con un documento público, y para eso tiene que estar reconocido por autoridad competente, ya sea voluntariamente ante un notario de fe pública o en la vía judicial en la diligencia preliminar. Entonces tú te van a llamar para que tú vayas a reconocer tu firma, no vas a ir, entonces si no vas, se da por reconocida la firma, ¿de acuerdo? Y ahí es donde muere esa etapa, es la preliminar, y tendrían que formalizar su ejecutivo, ¿ya? Jimena Zambrana, ¿cuál es su dirección? Jimenita, gracias por preguntar. Estamos ubicados en la calle Comercio, en el edificio Ismar. El edificio Ismar está en la Comercio, entre la calle Genaro San Ginés y la Pérez Velasco. En el piso 6 del edificio Ismar, en la oficina 606B. Estamos ahí a sus órdenes. Previamente una agenda de cita, por favor, porque a veces no queremos fallarles o que vayan de improviso y no nos van a encontrar porque o estamos en alguna audiencia o estamos en juzgados. Entonces ustedes saben que el abogado casi nunca para en el buffet, a no ser de que tenga agendada una cita. Entonces pueden llamarnos, pueden escribirnos al 775-01394 o al 701-45160. 775-01394 o 701-45160. El teléfono de la doctora Vania es el 701-45160. Ella, que está presta también a colaborar, está viendo todo el tema de materia penal, materia familiar y materia civil, al igual que este servidor, excepto en materia familiar no muy seguido. Bien, espero que les haya servido. Ahí está también la doctora, está con nosotros, la doctora Vania ya ha dado la dirección justamente en los comentarios. Ustedes pueden visitarnos, pueden acercarse a preguntarnos. Es bueno que agenden su cita para no tenerlos esperando. ¿Ya de acuerdo, amigos? Ya sabes, si tú tienes alguna demanda o tienes una denuncia en materia penal, no te asustes. Todo se puede solucionar y es bueno que tengas una buena asesoría y que camines de la mano de un buen abogado para que tú tengas la alternativa de poderte defender como corresponde. Johnny Willy Ticona dice, como le decía mi querido amigo, dice, dentro del proceso ejecutivo no nos han notificado, nos han sorprendido con la resolución de remate. Ah, Johnny, claro. Esto es una chicanería que se utiliza, ¿ya? ¿Para qué? Para que tu deudor jamás en la vida se entere. Pero ¿cómo se puede cuidar esto? Cuando uno es deudor, sabe que tiene una deuda, por lo que corresponde que periódicamente vaya revisando el sistema donde puedes poner tu nombre, tu carnet, y van a salir los procesos que puedas tener pendientes. Entonces tú te puedes apersonar, si es que ves, por ejemplo, un proceso ejecutivo y sabes que tu deudor te está siguiendo, te apersonas ante el juzgado y puedes ver. Cuando el deudor le vale, perdónenme la expresión, pero no va o no tiene interés, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces van, aplican la diligencia, ¿no es cierto? Ahí está, la diligencia, sacan la fotito con el testigo, hacen de cuenta que han tocado el timbre y todo, ¿no ve? Listo, han sacado la fotito y lo arrancan. Inmediatamente van a hacer, el oficial hace su representación, su informe, está notificado, está citado, pasan los 10 días, no contesta, se ejecutoria la sentencia inicial, se van a la fase de ejecución y directamente le avisan cuando ya están en remate. Y a veces uno
pero ¿por qué? Si a mí me han... ¿De dónde? Nunca han venido aquí. Entonces, cuidado con eso, porque suele ser una artimaña que se utiliza, ¿no es cierto? Son herramientitas oscuras que utilizamos los juristas para poder hacer caer en error y poner la trampa. Entonces, ojo con eso. Tendrías que comprobar a través de cámaras y demás que evidentemente ha ocurrido esto y que hoy tú estás en este conflicto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Hay una pregunta. ¿A partir de qué momento se computa la prescripción? Gracias por preguntar, Paco Santos Apaza. La prescripción empieza a correr, o en todo caso, desde que el deudor entra en mora. Por ejemplo, si tú has firmado un compromiso y has entrado en mora ayer, hoy día empieza a correr la prescripción, ¿no es cierto? Así funciona. No corre la prescripción desde la firma del contrato, no. Corre la prescripción desde que entra en mora el deudor o desde que puede ejercer su derecho de cobrar esta persona, que es el acreedor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Bien, amigos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que haya servido de mucho. Nos vamos a ver el reencuentro el próximo martes con otro tema bonito, chiquitito, y bueno, que pueda servirles a todos ustedes. Gracias por la presencia, por la deferencia. Se los quiere y se los respeta muchísimo. Espero que nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el día lunes a través de Radio Melodía con esta cápsula que se llama Todo Legal, a través del programa Onda Latina y obviamente a través del Facebook. Un martes más la próxima semana para otra charla. Soy Néstor González. Estamos atentos a lo que ustedes quieran siempre que agenden su cita, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a Waldito también. Gio, un gran abrazo. Pero si el notificador hace ese jueguito de hacerse al que notifica puede ser pasivo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no te olvides que quien va a ir a notificar es el acreedor. Y el acreedor no le va a seguir un proceso a su deudo o a su oficial de diligencias. Más bien, lo va a premiar por hacer algo así, ¿no? No es que estoy diciendo que todos hacen eso. Tenemos gente muy proba en juzgados. Tenemos oficiales de diligencia, secretarios, auxiliares, pasantes, jueces, que son realmente buenos. Conozco muchos que realmente hacen un trabajo excepcional. Pero también hay la otra cara de la moneda, ¿de acuerdo? Antes de que se despida del programa, pregunta, tengo una patrocinada que hizo un contrato privado con un inquilino, 1 año. A la fecha debe 8 meses de alquiler. ¿Puedo plantear un proceso ejecutivo? No te sugiero un ejecutivo. Te sugiero que vayas a un desalojo en la vía del proceso extraordinario. Justamente hay un acápite perfecto para lo que tú tienes y es por alquileres devengados. Igual es rapidito, igual es una sola audiencia, ¿de acuerdo? Entonces puedes seguir esa vía también. El ejecutivo no sé si te va a prosperar, porque el ejecutivo sí prospera en un contrato anticrético, por ejemplo, porque el anticrético es un préstamo de dinero con garantía hipotecaria, no es más. Es eso, solamente que está disfrazado el nombre antícrisis. Pero en este caso de los alquileres devengados, puedes seguir un desalojo y obviamente con el cumplimiento de la obligación pecuniaria, ¿de acuerdo? No es si es un desalojo, no recuerdo exactamente, es la resolución del contrato por libre contratación, algo así es. Pero si tú me escribes internamente te puedo dar exactamente el dato, mi querido o mi querida amiga. A ver, Luis Alberto Dorado, con todo gusto podemos llegar a eso, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, queridos amigos, se los quiere muchísimo, muy buenas noches, soy Néstor González, hasta la próxima semana.